Ya, voy a apagar el vídeo para que no se sature, ¿ya? Bueno, hoy día nos corresponde, de acuerdo a la recalendarización que hicimos, que era, eh, si ves en la clase, era tocar temas de la profundización de algunos detalles de PCR. Ahora, aquí podemos hablar varias cosas, ¿ah? Hay varios temas interesantes. Mira, eh, vamos a ver aquí temas que son como prácticos y muy moleculares para poder entender un poco el proceso de PCR, pero no el proceso en sí mismo, porque eso lo conocen perfectamente, sino el concepto de los problemas que pueden existir, que un poco la clase es para eso, porque después en la próxima clase tenemos PCR ya cuantitativo. A ver, un concepto que tiene que quedar súper claro en todo proceso de PCR, que probablemente tú irás a hacer en algún laboratorio, etcétera, tiene que ver básicamente con los conceptos de esperado y observado. La verdad las cosas es que cuando uno diseña un par de primer, como estás viendo en la figura, puede haber un primer A, un primer B, y inclusive algo intermedio entre el primer A y el primer B, ves bien la pantalla, ¿verdad, Diego? Sí. Ya, es lo del concepto de esperado y observado. Una de las formas para tratar de entender y encaminar efectivamente que lo que yo estoy amplificando es lo que yo creo que voy a amplificar, obviamente parte por tener un buen diseño de primer, pero más allá tú estás viendo una amplificación, una banda. Por lo tanto, lo que siempre uno tiene que establecer es tratar de coordinar el tamaño esperado con el tamaño observado. El tamaño esperado es básicamente el tamaño que uno calcula en forma in silico cuando uno sintetiza los primers. Es decir, básicamente, por ejemplo, si tú diseñaste un primer en este sector, por ejemplo, pequeñito acá, claro, tú tienes que ver un amplicón de unos 1280 a 1256 pares de bases. Lo importante es que tú lo que tengas claro es el tamaño eh, que tú amplificaste, in silico. Por ejemplo, 637 pares bases. Entonces lo que tú esperas que en el gel que tú corras exista, y le pones un marcador molecular, un tamaño adecuado. Y lo que tú ves en el gel es el tamaño observado. Entonces, eso ya es un buen indicio de entender efectivamente que lo que tú estás amplificando es lo que tú quieres amplificar. Efectivamente, más allá de eso, es necesario, si tú quieres confirmar que el locus que tú amplificaste, más allá del tamaño, es el correcto, la alternativa obviamente es secuenciar ese producto PCR para establecer que realmente es esa la secuencia. Por lo tanto, es súper importante, como primera observación, cuando uno está afinando los tamaños, hacer coordinar el esperado con el observado. Ahora, cuando no coincide el tamaño esperado con el observado, efectivamente hay problemas. Me refiero a que tú estás tratando de amplificar un fragmento de 500 pares de bases y hay muchos fragmentos y ninguno de 500. Ahí tú tienes un problema claramente. Esa es una alternativa. Ahora, eso puede ser efectivamente que el locus que tú tienes no está, o los primers están muy mal diseñados, porque eso es un escenario que es extremadamente negativo. Es decir, te vuelvo a decir, tú planificaste amplificar un fragmento de 500 pares de bases, pero no lo amplificaste. No hay un fragmento de 500 pares de bases. Y eso quiere decir que efectivamente los primers fallaron. Ahora, el otro escenario es que tú puedes tener amplificaciones que son inespecíficas. ¿Y en qué sentido? Y aquí voy a dejar de compartir pantalla para poder visualizar algo. Se conectó Paulina. Hola Paulina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. Había tenido problemas, así que tuve que conseguirme otro computador. Perdón. Vale, no te preocupes, las cosas de Murphy. Entonces, uno de los temas, básicamente, uno se puede enfrentar en que si yo quiero amplificar un fragmento y el fragmento que yo amplifiqué está en este sector y tiene 500 pares bases, efectivamente es que ese es el tamaño esperado. Si me coincide con el tamaño observado, ok. Además, yo lo que podría hacer es básicamente el amplicón que yo obtuve de 500 pares bases, y aquí se puse el marcador y es de 500 pares bases, está bien, check, pero además podría secuenciarlo para efectivamente ver que su secuencia corresponde con lo que yo intenté amplificar. Perfecto.
Sin embargo, hay situaciones que pueden ser mucho más complejas que las que pasan. Es decir, nosotros volvemos a querer amplificar algo, en este caso volvemos con nuestros 500 pares bases como ejemplo, y yo puedo tener un escenario en donde aquí tenga el marcador de peso molecular y pueda tener bandas por aquí o bandas por aquí, y en el sector donde estoy esperando lo observado que coincida con lo esperado, no hay nada. Bueno, ese es un problema. Efectivamente, aquí hay un problema. Es decir, aquí puede ser efectivamente de que los primers estuvieron muy mal diseñados. La otra observación es similar, en donde uno puede tener, por ejemplo, los marcadores de peso molecular, los amplicones arriba y abajo, el amplicón exacto que tú quieres, pero también arriba y abajo acompañado de bandas. Eso es lo que se llama un producto inespecífico, literalmente. Ahora, pueden haber varios escenarios claramente. El producto en específico puede ser más complejo o menos complejo. ¿En qué sentido? Puedo tener un gel en donde yo hice una PCR y puedo tener mi tamaño esperado que coincide con el observado y puedo tener una banda arriba. ¿Vale? Aquí hay dos alternativas concretas. Uno es que efectivamente, si yo tengo mi tamaño observado, que coincide con el esperado, que son 500 pares bases, obviamente esto es lo que yo estoy buscando, y lo que estoy contento porque amplificó. Sin embargo, me aparece esta otra banda que está acá. Ahora, esa banda puede ser inespecífica, exacta, o mediamente específica. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con que si está arriba, y normalmente es de la misma intensidad. Por ejemplo, tengo un ejemplo acá. No estamos viendo nada. No, ¿No se escuchó? no, ¿te está mostrando algo? ¡Ay! Pero por supuesto. Ay, no, no lo estamos viendo, lo está compartiendo. Ahí está, ya, Está, profe. ahí está compartiendo, ya, perfecto, mil disculpas. Entonces, aquí está el escenario que decía. Ya, tengo un producto en específico amplificado, en donde tengo mi banda, la banda observada, que la que estoy viendo en el gel, coincide con la esperada, pero tengo un producto arriba. ¿Vale? Que puede ser es inespecífico porque no es del tamaño que yo quiero. Ese escenario puede tener varias complicaciones. Uno, que tengo un escenario en donde tengo las dos bandas, exactamente igual acá. Esta es mi banda que yo quiero, pero esta es la otra banda que aparece, pero está igual de intensa que esta. Cuando veo la intensidad, que es la misma, cuando digo igual de intensa, es lo corro con gel agarrosa, lo tuño con algún marcador, con Cybering, con cualquier cosa, la intensidad me va a determinar si yo tengo un buen día o un mal día. ¿Por qué? Porque si las dos bandas son igual de intensas, significa que, recuerden que este producto PCR es básicamente como una torta, en donde si yo hago un zoom, son miles de doble cadena del mismo tamaño. Entonces, a mayor intensidad, significa de que hay más doble cadena amplificada. Por lo tanto, si las dos bandas son de la misma intensidad, quiere decir que los dos sitios, es decir, que los sitios de target que producen esta banda y esta banda son exactamente iguales de potentes. ¿En qué me refiero a potente? Que el enganche, como vamos a ver más adelante, de los primer es casi el mismo en los sectores. Eso quiere decir entonces que si yo tengo de nuevo esto aquí y yo quise amplificar esto, y aquí tengo el forward y aquí tengo el reverso en una secuencia, puedo tener en otro sector del genoma otros sectores grandes, más grandes, esto es de 500, esto es de 600, y que este sector, que es el forward 1, es tan hace match, tan perfecto como el F1 de este sector, y que el R1 que engancha acá, esta es la misma secuencia que el R2 que engancha acá. ¿Me siguen o no? Es por eso que como no hay mucho mismatch en ninguno de los sectores, son sectores que tienen las mismas secuencias, por lo tanto, los primers enganchan perfecto. Aquí, aquí, aquí y aquí, las bandas son de la misma intensidad, ¿se entiende? ¿Chicos? Sí. Ya. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que efectivamente yo tengo una duplicación. Puede ser directamente que este sector donde yo tenía el primer 1, el primer 2, este sector, no sé, se duplicó en el genoma, ahí muy típico, hay metas a genómica para poder ver eso,
se duplicó, hubo una inserción además, pero los sitios de los primers se mantuvieron perfectos a como estaban originalmente. Entonces obviamente ofrecen dianas perfectas. Otro escenario puede ser directamente en donde uno tenga una situación más favorable, en donde, por ejemplo, tengamos el mismo gel, marcador, tengamos mi banda esperada, que coincide con la que estoy observando, la de 500 pares bases, y tengamos una banda por arriba o bandas por abajo más débiles. Si las bandas son más débiles, y siempre cuando hablo de debilidad, hablo de intensidad visual, eso quiere decir entonces que yo estoy contento, me puedo ir a mi casa tranquilo, porque yo sé que jugando con las condiciones de PCR, yo puedo hacer desaparecer estas bandas. ¿Vale? ¿En qué sentido? En que yo puedo aumentar la temperatura de annealing, puedo bajar la concentración de magnesio, puedo disminuir la concentración de primer, etcétera, para poder intentar eliminar estos productos en específicos. Y lo más probable es que con alguna de estas condiciones se va a lograr porque las bandas per se son débiles. Y eso ya me está indicando que el match que existe entre el primer y ese sitio que permitió amplificar esta banda débil inespecífica no es perfecto. Ahora, por otra parte, puedo tener una situación más compleja todavía, en donde yo puedo tener el marcador de presión molecular, mi tamaño observado, que coincide con el esperado, y puedo tener otra banda relativamente o igual de intensa que la que yo quiero. Uno podría hacer, esto es un producto en específico, y uno puede intentar jubilar, cambiando condiciones para tratar de eliminarla, pero no la puede eliminar. Una alternativa de eso es que esta banda, que se amplificó con los primers F1 y R1, tenga un sitio interno adentro, tipo semi-nested que pasamos en algún momento, de alguno de los primers. Por lo tanto, a lo mejor esta tiene un sitio, quizás no similar a la secuencia de esto, pero parecida al F1. Entonces, lo que hace es que, como vimos cuando vimos la clase de semi-nested, es que efectivamente lo que está pasando es que está actuando el F1, el R1, y además está entrando el R1 acá produciendo este otro fragmento. Este fragmento correspondería a esto, y este otro fragmento correspondería a eso. Por lo tanto, la lógica me indica que mientras yo tenga el fragmento 1, siempre voy a obtener el fragmento 2. ¿Por qué? Porque el fragmento 2 viene del fragmento 1. Entonces, jamás voy a poder eliminar esta banda de acá abajo. Lo único que voy a tener que hacer es volver a rediseñar los primers. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, son muchos detalles que uno puede encontrar. Por lo tanto, ustedes comprenderán que efectivamente el diseño de los primers es algo sumamente importante para poder llevar una buena PCR adelante. Siempre ustedes trabajan con los primers forward y reverse, en donde efectivamente uno tiene que tener una condición importante, no solamente pensar en el match de los primers con la diana, sino también en otros aspectos como los porcentajes GC y los conceptos de autocomplementariedad, tanto como en sí mismos como en el extremo 3'. Eso vamos a ver, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso puede generar lo que ustedes conocen como dímeros de primer. Ahora, los tamaños promedio que normalmente resultan con las polimerasas que son estándar, estamos hablando de promedio entre 500, 700 pares bases. Si uno ya quiere amplificar fragmentos de 1000 pares bases, es un poco más complejo, en donde uno tiene que escalar las reacciones, es decir, uno tiene que duplicar las componentes. Normalmente un producto de 1000, 2000 pares bases, aunque es fácil hacerlo, tampoco es difícil, no se logra a la primera, no es fácil. 500, 400 pares bases, sin ningún problema. Ahora, el tema de los conceptos de forward y reverse es súper importante poder hacerlo. Todos los primers, forward y reverse que ustedes pongan
en ', sus publicaciones, en sus presentaciones, en sus tesis, etcétera, siempre tienen que seguir directamente una orientación 5', 3', ¿vale? Es decir, lo que uno escribe, estoy cambiando de pantalla, lo que uno escribe siempre es 5', 3'. Es decir, uno siempre va a presentar, inclusive lo envía a comprar, como 5', 3', y como 5', 3'. Sin embargo, es evidente que cuando uno, por ejemplo, sintetiza el reverse, uno no lo hace informáticamente en el sentido de 5', 3', porque es obvio que cuando ustedes diseñan el primer, que tiene que ser match, en el mejor caso perfecto, los primers tienen que ir en una orientación 5', 3', un primer, y el otro primer tiene que ir 3', 5'. Pero el reverse, que ustedes lo ponen así en el papel, cuando ustedes lo hacen, es así. Lo que pasa es que cuando, cuando ustedes lo piden, o lo tienen que escribir, o en una prueba, lo tienen que leer, poner en esta orientación. Pero en esta orientación el primer no trabaja. Lo que pasa es que en la solución este primer se invierte y queda enganchado en la dirección 3', 5'. ¿Se entiende lo que digo, no? O Chicos, sea, tiene sentido. claro, porque aquí lo que digo es que si yo tengo un primer forward A, T, C, G, T, ya, es el 5', 3', ese es el que pongo en el papel, A, T, C, T, C, T. Perfecto, pero mi primer, en el dibujito, como está trabajando, es literalmente A, T, C, T, T, T. Perdón, 3', 5'. Pero cuando yo lo escribo, me lo piden escribir, yo no lo escribo así, porque esa es la orientación 3', 5'. Literalmente lo tengo que escribir así. ¿Se fijan? Chicos, Sí, profesor. entonces esto se invierte acá y se engancha acá. Pero sería el reverse. El reverse, pero es la forma como de escribirlo. Y el Mira, forward. no, el forward se escribe normal. El forward lo escribes normal. Ah, ya. Estoy hablando cuando, ya, me te digo, yo te envío yo digo, ¿sabes qué digo? Tienes que diseñar un par de primes. Tú me diseñas el forward. El forward es exactamente que el de la cadena. Perfecto, o sea, tiene que enganchar perfectamente. ¿Vale? Perfecto. Cuando tú tienes que diseñar el otro, tú tienes que hacer, si aquí, esta es la secuencia de lo que tú quieres amplificar, es directamente el inverso complementario de esto. Entonces tú tienes que hacer T, A, T, A, G, T. ¿Me sigues? ¿Quedó claro? Yo me perdí. No entendí si el A ver, primer reverse tiene que escribir como la hebra, eh, la que está en 5', 3', o solamente la escribo de atrás hacia adelante. Perdón. mira, no, si para eso estamos. Imagínate que yo te envíe a pedir, tú tienes que mandar a comprarlos. Todos los primers tú tienes que enviarlos a comprar en esa dirección. No en esta. ¿Correcto? ¿Me sigues? Hasta ahí sí, ¿verdad? El forward no tiene problema porque el forward es directamente así. Por lo tanto, tú copias esto directo en el papel. El reverse, en la cadena que le corresponde, tú sabes que el reverse tiene que ser, para que trabaje, el reverse tiene que ir de 3' hacia allá 5'. Por lo tanto, el reverse de este, en el papel, es eso. ¿Sí o no?
Y ahí ya entendí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Correcto. ¿Pero qué orientación es esta? Esta es la orientación que tiene que tener, por ejemplo, que está en 3', 5'. O sea, tú tienes que tener esta orientación directa. Entonces, esta es la orientación que tú quieres mandar a comprar el primer. Pero este primer está invertido porque está en la otra cadena. Entonces, ¿cómo yo lo mando a comprar en la orientación que quiero? Que es 5', 3'. Es este. ¿Entiendes? Y si tú te fijas, este que está acá es la imagen especular de este. Entonces, en la solución, este se da vuelta y trabaja así. Es a la hora de cuando uno le envía a comprar el primer, como ponerlo en el papel. ¿Me sigues? Sí, ahí sí ya entendí. Ya, súper. Vuelvo entonces a la clase que teníamos. Entonces, esto es súper importante, el diseño de los primers, que no es tan difícil. Lo pueden ver, hay muchos ejercicios para hacerlo. Tutoriales, etcétera. Bueno, nunca uno hace uno, bueno, siempre lo mete en un programa, etcétera. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque fíjense que lo que ven acá es el concepto de un primer. Es decir, ¿cuándo un primer es un primer? Lo que uno esperaría es que el primer fuera así. Match 100%. ¿Vale? Pero, ¿por qué yo tengo productos inespecíficos? Cuando uno habla de productos inespecíficos, son primers que no enganchan un 100% como está resaltado, sino que enganchan como está abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Acá lo que tenemos efectivamente es un primer donde hay parte del 5' que no engancha con la diana. Aquí tenemos otro primer donde hay varios sectores que no enganchan con la diana, si se fijan. Y acá tenemos otro estilo de primer que el extremo 3' no engancha con la diana. Este primer que está acá es perfecto. Ay, disculpe. Este primer que está acá, que tiene match perfecto, obviamente va a amplificar. Ah, claro. Este primer de acá también va a amplificar. Y va a generar, imagínense que se vaya a otro sector en específico, a otra de la parte del genoma, donde no comparte este pedacito, pero se va a enganchar igual. Imagínate, el primer que tú diseñaste para este sector, a lo mejor se va a otro sector. Este sector de acá tiene misma con este de acá, no es el mismo, pero ese primer va a anclarse en ese sector. La única reacción que no va a funcionar es esta. ¿Por qué? Que ahí iría a otro sector, ¿o no? No, Diego. La tercera opción que te estoy mostrando, esta, la tercera opción que te estoy mostrando también es otro sector. Ah, son 13. Ay. Mira, te lo pongo de otra forma diferente, para que quede más claro. Déjame cambiar de pantalla. ¿Ven el Power? Correcto. Mira, lo que me refería es lo siguiente. Tú tienes... Ay, déjame borrar. Tú tienes todo el sector del genoma y tú quieres amplificar esto. Diseñas un F1 y un R. Perfecto, ahí está. Sin embargo, aquí diseñaste, y aquí voy a hacer un zoom de esto, y ese sector es así, y el primer, el F1 es 100% más. Porque tú lo diseñaste, ¿vale? Me va siguiendo, ¿verdad? ¿Eh? Imagínate que hay otro sector acá que vamos a poner verde. Por acá. Lejos de donde tú quieres ir. Lejos de donde tú estabas interesado. Y este F1, en este sector, voy a hacer un zoom del sector verde, es ese. Y este F1 engancha así. Las X son donde hay mismatch. Y los palitos donde hay match. Este primer va a amplificar. Ah. Y tú dices, oye Rodrigo, pero es que tiene mismatch. ¿Cómo? Sí, pero es que, ¿cómo si ahí hay 3 mismas que no es igual? Pero igual amplifica. Obviamente si el reverse también funciona exactamente igual, ¿me entiendes? O sea, tiene la misma lógica. Oye Rodrigo, pero yo no diseñé el primer para ese lado, ¿no?
Además que ese lado tiene, mi primer tiene 20 y hay 3 que no enganchan ahí. Ya, eso es un problema específico. Bueno, pero ¿por qué amplificó? Pues si yo diseñé el primer perfecto. Ah, esa es la pregunta que estaba haciendo. Porque en el fondo, si te fijas, este es el sector que estamos viendo. Este es el caso que vimos, por ejemplo. ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué esto amplifica? ¿Por qué esto amplifica? ¿Y por qué esto no? Porque cuando cuando la complementariedad está a lo largo del primer', o en el sector 5', hay amplificación igual. Cuando la no complementariedad está en el extremo 3', como aquí, la PCR falla. ¿Por qué falla? No sé. De ahí se engancha la polimerasa para amplificar. Entonces, yo lo que puedo tener es un sector, lo que puedo tener yo es este sector de acá que quiero amplificar, puedo tener un primer que efectivamente enganche en el extremo 5' del primer, pero no enganche, es decir, tenga mismatch en el extremo 3', y la polimerasa no puede seguir. O sea, sí o sí tiene que existir un match en el extremo 3. Perfecto. A diferencia, te lo pongo de otro extremo, super extremo, pero para que juguemos. El mismo ejemplo. Esto no enganchó nada en la diana, pero este sector sí. De ahí se engancha la polimerasa y de ahí amplifica. Clarísimo. Sí, sí. Entonces, como dice Diego, tengo que tener una condición sine qua non, y por eso cuando uno hace los programas bioinformáticos para hacer primer, es que los extremos 3' enganchen perfectamente. Las últimas 2 o 3 bases del extremo 3' enganchen perfecta con la diana. Y es más, además te piden que en el mejor de los casos, esto no siempre tiene que ser así, esas bases, esas 2 últimas bases del extremo 3' de cada primer sean G o C. ¿Por qué? ¿Preguntas, chicos? Ahí me pilló. ¿Por qué no sean AP? ¿Por qué quiero que sean GC? Porque van a tener una unión más fuerte ¿Por qué? y va a aumentar la temperatura de hibridación. Sí, pero ¿por qué van a tener una unión más fuerte? Porque tienen 3 puentes de hidrógeno. Perfecto. Mm. Eso es lo que quieres. Y ahí está el tema. Entonces, Por lo mismo buscamos primers que tengan alta concentración en GC. sí, pero no tanta porque, claro, exactamente, pero un 50%. Porque si no, la temperatura Nili, como dice Paulina, se le sube a 70 grados. Puedo desnaturalizar. O sea, ahí entre lo que es denaturalizar e hibridizar es lo mismo. Estarías como un problema serio, porque estás con primer que tienen mucha temperatura de annealing. Ya. Estas son las alternativas que uno puede tener un primer, donde tenemos un harping, que es básicamente un loop. Estas son todas las alternativas de estos dos, son todo lo que es self-primer. Y esto es lo que normalmente uno conoce como dímeros. Ahora, ¿para qué explico esto? Explico básicamente porque aquí, en esta foto que ustedes ven una foto de un producto PCR amplificado perfecto que corresponde a este tamaño observado con el esperado y en donde no existen dímeros de primer. Lo que ven aquí, en la otra foto,
es que aquí hay dímeros de primer. ¿Lo pueden ver? Acá abajo. Chicos. Sí, sí. Ahora, estos dímeros de primer siempre están más abajo del frente de migración. Y más abajo del marcador de peso molecular. Entonces, estos son los dímeros de primer. Y uno dice, bueno, Rodrigo, ¿qué me afecta eso? Lo que me afecta es bastante. Ahora, el concepto de dímero de primer, uno normalmente los ve y dice dímeros de primer que están acá abajo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que uno primero tiene que entender bien qué es un dímero de primer. Un dímero de primer es, en términos exactos, es un primer mal diseñado, porque recuerda que son dos, normalmente, a menos que uno quiera hacerlo con uno solo, que ya vimos en la clase de PCR, los tipos de PCR que se podía hacer amplificación con un solo primer. Pero en este caso son dos, en donde esos dos primers pueden hibridizar en cierta parte entre ellos. Es decir, hay complementariedad con lo que están viendo aquí. ¿Eso qué implica? Implica que a la hora que ambos primers puedan ser complementarios, la polimerasa puede leer para allá y la polimerasa puede leer para acá, generando estas banditas de acá abajo, que son muy pequeñitas. ¿Se entiende? Sí, ¿Chicos? profe. Ya, son los típicos ¿Por dímeros de qué, primer. por qué se ven tan como apenas se ven? Débiles. Débiles. ¿Las ves o no? Sí, Pero tu pregunta era ¿por qué se ven tan? débiles. Ah, débiles. Porque los primers están relativamente bien diseñados y no tienden a enganchar mucho entre ellos. Por eso se ven más débiles. Pero ahí cuando hay mal diseño, tienes unas bandas súper potentes. Así como el lado de arriba, que se ven. Como la de arriba. Lo que pasa es que esta PCR tiene un par de primers muy bien diseñados en donde no hay dímero. Los primers no interactúan entre ellos. Y aquí sí. Ahora, recuerden que también está la opción de tener otras alternativas, que es los dímeros, los self-dímeros. Y los self-dímeros son alternativas en donde el mismo primer, es decir, no la interacción entre el forward y el reverse, sino cadenas de forward invertidas pueden tener complementariedad entre ellos. Es decir, aquí tenemos un forward en su orientación 3', 5', y aquí tenemos el mismo forward en orientación 5', 3'. Y, cosa curiosa, cuando este primer está en la solución y se da vuelta, mira, engancha con esta parte de otro mismo, del mismo, pero en la orientación 5', 3', y se genera también por parte de la polimerasa aquí, producción. ¿Se entendió? Sí, ¿Chicos? profe. Ya. Y la otra alternativa es el Harting. ¿Y cuál es el Harting? El Harting es la estructura secundaria que se forma en un solo primer. Aquí podemos tener el forward y el reverse, me da igual. Imagínate que el forward que puede ser un loop. ¿Por qué? Porque hay bases del extremo 3' con la base con el sector medio del primer que hay complementariedad. ¿Se entendió de todo esto? Ahora, entonces ya lo digo si lo entiendo, pero más allá de la bandita, o sea, que se ve abajo, ¿cuál es el problema? Es que el problema es complejo. Porque lo que yo estoy haciendo en el fondo, aquí estoy compartiendo la pantalla, es llevarme a primer. ¿Cómo? Tú quieres amplificar este sector. Por lo tanto, existe una extracción de DNA y quieres amplificar este sector con el F1 y el R1. Perfecto. Tienes en tu tubito, pones el DNA extraído, pones los primers, la polimerasa, los DNTP, toda la historia, y lo quieres amplificar. El problema con esto es que cuando el DNA está esperando que los primers vayan al sector, que aquí vaya el F1 y el R1, y aquí están dando vuelta miles de F1, y están dando vuelta miles de R1, que se van a ir, deberían irse aquí,
y deberían irse aquí. ¿Para qué? Para producir los amplicones. Si estos primers F1 y R1 interactúan entre ellos, ya sea con Harpin, o ya sea con self-primer, o con dímeros, o con dímeros de primer más exactos, porque intervienen los dos. Es decir, por ejemplo, en vez de irse para acá, se va para allí. Y deja de ir para allá. Por lo tanto, yo estoy secuestrando primer. Y eso quiere decir que este F1, que iba a interactuar con el R1, iba a producir esa banda, esa cadena. No se produjo. ¿Por qué? Porque se secuestraron aquí. Entonces, el rendimiento productivo del producto PCR baja. ¿Se entiende, no? ¿Chicos? Sí. Perfecto. ¿Sí? Dime. Ah, no, te digo que sí se entendía. Ah, ya, perfecto. Entonces, por eso es tan importante hacer un buen diseño primer, tener las temperaturas controladas, etcétera, para que no se te vayan muchos primers y los secuestres y los dejes de aportar a lo que realmente deberías amplificar. Otro concepto que uno tiene que tener normalmente claro es lo que muestro aquí, que es básicamente el concepto de lo que puede ser un primer universal y un primer conservado. El primer universal, que ustedes han escuchado alguna vez eso, ¿verdad? Esos conceptos. Chicos, ¿me escuchan? ¿O los perdí? Yo no me acuerdo, súper sinceramente. No importa, no, si no importa. A ver, el primer específico sí, porque es el primer que está diseñado por una región en concreto, eso sí está claro. Ahora, muchas veces hay una confusión entre lo que es un primer universal y un primer conservado, y la verdad es que son dos cosas diferentes. El primer universal es aquel que está localizado en un sector conservado de un gen o de una porción del genoma y que me permite amplificar un amplio rango taxonómico de especies. ¿Por qué? Porque está en un sector conservado. Por ejemplo, el sector, vamos a cambiar de pantalla, por ejemplo, un sector en un gen ribosomal. Los genes ribosomales, ustedes saben que son extremadamente conservados. Por lo tanto, yo puedo tener una secuencia de la especie 1, otra secuencia de la especie 2, la especie 3, hasta la especie N. ¿Vale? Y obviamente, si yo escojo, por ejemplo, un 18S o gen ribosomal, voy a poder encontrar un sector que sea conservado en todas las especies. Es decir, que tenga la misma secuencia. Y hoy voy a diseñar los primers. Y obviamente, por lógica, este par de primers me va a servir para amplificar eso y eso. Y eso es lo que uno puede conocer como primer conservado. ¿Vale? Rodrigo, no es tan difícil de entender, y claro, pero quizás es más útil cuando uno habla del primer universal. Entonces, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero hacer lo mismo, es decir, tengo la especie 1, un gen de la especie 2, un gen de la especie 3, la especie 4, la especie N. Y yo no tengo un sector conservado a lo largo de todo este gen. No hay, entre todas las especies. No hay. Hay alguno medianamente conservado, por ejemplo, ATCGT, aquí sería ATG, TC, ACTC, ATGTG, ACGAC, ¿se fijan, no? Que no es conservado. No, ¿por qué no? No es.
O sea, ya no cuadra por un primer conservado. Entonces aquí yo puedo diseñar un primer universal. Con el mismo concepto de abarcar un amplio rango taxonómico. Pero ¿cuál es la diferencia? El diseño. Y el premio universal va a ser, por ejemplo, no me acuerdo los códigos. Por favor, no sé si son esos o no. No sé, una cosa así, por ejemplo. A, M, I, T. Rodrigo, perdón, ¿qué primer es ese? Perdón, disculpa, Rodrigo, creo que hay un error. Yo no voy a enviar a sintetizar ese primer. ¿Por qué no? Perdón, tiene una M, tiene una I. ¿Qué es eso? Ah, eso es código UPAC. Y los primers sí se sintetizan así. Porque la M, por ejemplo, puede servir, no me acuerdo exactamente todo el código UPAC, pero es P, A o C. La I, por ejemplo, puede ser G o C. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy haciendo con esto, estoy absorbiendo este polimorfismo aquí. ¿Se fijan? ¿Me siguen la idea? Sí. Y ese es un premio universal, entonces, porque tiene código UPAC. Tiene códigos que significan más o menos de una base. De hecho, pueden haber bases como X, en donde esta significa A, B, C o G. Aquí lo que ven directamente es un ejemplo en donde está el tamaño esperado y está el producto no específico acá arriba. Esto ya lo hablamos, ya saben cómo diferenciarlo, pero me sirve para poder explicar varias cosas. Ya hablamos del tema de cómo liberar esto que está aquí. Pero uno siempre se enfrenta a veces con este patrón de Smith en los productos PCR. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo uno lo puede ver directamente? Yo puedo tener en un gel, en un producto PCR, aquí va a estar los pocillos de carga, puedo tener el producto amplificado del tamaño esperado. Perfecto. Puedo tener el producto amplificado del tamaño esperado con Smith. ¿Entienden lo que es el Smith, verdad? Es como degradado. ¿Vale? Pero esto es PCR, esto no es extracción. ¿Perdón? ¿Por qué? Vaya. Puedo tener un caso en donde tenga un Smith en el punto de amplificación hasta abajo. Donde todo lo que vea sea solamente un Smith. ¿Vale? En este caso está perfecto. Esto que está acá, que tiene un Smith en el producto PCR, y vuelvo a la foto, para que se den cuenta, es este patrón que está acá, ese patrón que está ahí, eso es lo que llaman Smith. Eso. Si está desde el pocillo que cargo hasta el producto PCR esperado, eso es un exceso de primer. ¿Vale? Si está desde el pocillo hasta abajo, hasta el final, aunque aquí esté la banda amplificada y está desde arriba hasta abajo, pasado el producto de PCR, si es que se ve, eso es un exceso de DNA o de que estén amplificando. ¿Perfecto? Bueno, en este caso no lo explico porque este es el caso perfecto lo que espera. Esos son los dos patrones que pueden tener, los otros problemas que pueden tener cuando uno está amplificando productos de PCR. Y esto es como la explicación un poco para todos los detalles que uno puede tener
cuando uno está amplificando algo. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Porque nos quedan 3 minutos y tengo las 5 y a las 6, no quiero como quitarles más tiempo. No, profe. Ya, chicos, entonces yo les envío la clase y la grabación y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cuídense, chao, vengan un muy buen fin de semana. Chao, chicos. Profe, igual usted, muchas Chao, gracias. cuídense.